Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Café Sostenible. Hoy día tenemos el placer de tener a Harumi Ramos, Valdivia Ramos, una profesional en el tema del medio ambiente, y estamos felices de que estés acá con nosotros. Hola, ¿qué tal, Tatiana? Muchísimas gracias por la invitación, en verdad. Creo que es un espacio súper bonito, lo de Café Sostenible y nada, lista para la conversación y para todo lo que pueda fluir en la conversación. Ujú, perfecto, muchas gracias. Ahí de repente podemos empezar un poco, que cuentes un poco tu experiencia en el rubro y cómo has ido como creciendo en los diferentes sectores en los que te has desarrollado. Sí, claro. Yo soy ingeniera ambiental de profesión, ya tengo 8 años trabajando. Inicié en el sector industrial en una súper empresa que es Ferreiros. Toda la parte de gestión ambiental la aprendí ahí. Luego migré al sector minero y ahí he estado un muy buen tiempo en el sector minero. Lo amo muchísimo, me gusta todo el ambiente operativo, la familiaridad, es otra relación, definitivamente la que se forma ahí. Y ahora actualmente he migrado a un sector un poco más corporativo, ¿no? Estoy liderando todo el frente de gestión ambiental en el sector retail. Es un gran sector, súper dinámico, eso sí, me mantiene siempre a la expectativa, al día, y eso es un poco lo que te puedo comentar. Ujú, increíble. Entonces has tenido experiencia en diferentes rubros que son muy importantes para el país. Y ahí como cuando has trabajado en minería, ¿qué aprendizajes crees que puedas traer del mundo minero y que ahora estás aplicando en el sector retail? Wow, en temas de aprendizajes creo que serían muchísimos. Siempre cuando estuve muy direccionada en el tema de la carrera, tuve muy en claro que no quería saltar directamente al mundo corporativo, sino aprender desde el lado operativo, desde la matriz, cómo es que se reciben todos estos lineamientos muchas veces que desde el escritorio se Ujú, suelen dar, ¿no? Y cómo la parte operativa a veces las adopta, porque claro, muy fácil es poner todo sobre el papel, pero ya vamos viendo sobre la marcha que a veces no necesariamente son así las cosas. ujú, Entonces, me encanta haber iniciado en el sector muy operativo, como para poder entender cuál es la dinámica, cómo reciben los lineamientos, las cuestiones y todo lo que se pueda desarrollar. Creo que uno de los principales focos que rescato del tema de la minería que he replicado ahora en el retail es que al momento de poder nosotros capacitar a las personas en el sector minero, no es muy difícil hacer esa sensibilización o ese match porque la gente ya convive con la naturaleza, son mucho más conscientes de su entorno, lo disfrutan, saben, están muchísimo más conectados, a diferencia de cuando tienes que capacitar a gente o a colaboradores que están en una tienda encerrados y solamente ven cemento y paredes y no pueden hacer el match o el clic con los lineamientos que le damos de gestiona bien tus residuos, gestiona bien lo que se desechan, los residuos no se pueden ser desechados a través de las canaletas porque impactan los valores máximos admisibles y ellos te dicen como que ¿qué es un BMA? ¿No? Es una pregunta súper random, te dicen como que, ¿qué es eso? ¿No? Y muchas veces no hacen el match. Entonces, algo que me enseñó la operatividad minera y estas personas que están como mucho más conectadas es cómo puedo encajar o identificar, hacer ese match para que los colaboradores que hoy en día capacitamos y sensibilizamos, porque es una gran labor, que ellos entiendan el por qué se hacen las cosas desde la cara de sostenibilidad, ¿no? Y es encontrar esos engranajes que permiten que ellos hagan ese clic y puedan identificar, ok, estoy reciclando hoy este cartón y lo estoy depositando en este contenedor y lo estoy entregando al proveedor autorizado, porque mañana más tarde no quiero que cuando vaya al parque, al río o al mar con mi ujú. familia, ver un cartón que se ha perdido por ahí, ¿no? Y probablemente sea por una mala gestión que yo hice. Entonces, creo que eso ha sido como que un gran aprendizaje que he logrado replicar aquí para que la gente entienda que la sostenibilidad no solamente se queda dentro de la operación, sino traspasa las fronteras. Ujú. Y lo segundo es que siento que en el tema minero ya hay mucho avance, claro que no se ve así, pero ya hay mucho avance en relación a la adaptación al cambio climático. O sea,
cuando estamos en épocas de lluvias, se ponen ciertos flujos de escorrentías y demás, y ello es básicamente la adaptación al cambio climático, ¿no? Em, y ese aprendizaje y demás se traslada también a los temas más corporativos y del sector retail, ¿no? Que nosotros no creo que no podemos decir que somos ajenos al tema del cambio climático, no es una realidad y nos golpea. Entonces, sí siento que esa experiencia previa que se tiene para ver cómo funciona el interior del país, claramente me Ujú. ayuda muchísimo para poder entender toda la cadena de abastecimiento que tenemos. Ujú, claro, buenísimo. Sí, porque de hecho, como dices, desde el lado operativo has podido ver como de primera mano cómo todo lo que el corporativo indica lo ejecutan, ¿no? Entonces ahí como aprendes un montón y ahora que estás del otro lado es un poco de repente más fácil como redireccionarlo porque ya se estaba en el otro lado. Y ahí como en esa Tal cual. línea, ¿cuál crees que ha sido como el mayor reto, como de que de repente te chocó cuando pasaste de minería al sector retail? Bueno, o sea, no podría decir que me chocó cambiar ese rubro 100% operativo a pasar a algo mucho más Ujú, corporativo. Siento que fue como muy rico ver ya ese otro lado. ujú, Y creo que el principal reto es que cuando uno está en el lado operativo, se enfoque en el día a día en resolver los problemas que hay y suscitan en el transcurso de las 24 horas o el régimen que te toque, ¿no? Estaba como muy enfocada en los problemas del día y de resolverlos. Ya cuando migré al mundo corporativo es un poco más temas de consensos, de convencer a los partners estratégicos del negocio que la sostenibilidad es algo por lo que sí vale la pena apostar, ¿no? Es cambiar un poco el lenguaje técnico por cambiar en un lenguaje muchísimo más amigable para el financiero, para la dirección de gestión humana, para comunicaciones, ¿no? Porque claramente es un bagaje muchísimo distinto a las personas que están del otro lado, más operativos, ¿no? Que aprenden en una cotidianidad, en un lenguaje claro que se entienda, ¿no? Pero creo que ese es ujú, como el principal aprendizaje que he tenido, ¿no? Entonces, pasar de ver algo o resolver problemas operativos diarios, a buscar consensos, a una planificación muchísimo más proyectada, ¿no? Con todos los proyectos que tenemos y de cara también a poder hacer estas conversaciones, ¿no? Con ejes estratégicos del negocio. ujú, claro, sí, buenísimo. Y ahí comentando un poco más al sector retail, ¿cómo para las personas que de repente quieran como empezar en ese rubro, ¿cómo describirías como un día cotidiano laboral tuyo? Como, digamos, qué son ahora los proyectos que más están demandando tiempo o cuáles son las prioridades en sí como para el holding este año? Wow, ahí sí tengo que decirte que tengo que hacer una confesión ahora mismo, que cuando yo migré de un rubro minero a un rubro retail, yo ingenuamente creí que iba a ser como mucho más sencillo todo. Dije, no, es Claro, tranquilo, pero no, sí. me equivoqué totalmente. Incluso se lo digo siempre a mi jefa cuando tengo estas reuniones de feedback, dije, ingenuamente creí que era como un rubro mucho más tranquilo, pero no. O sea, somos un gran holding movemos Ujú, 9 unidades de negocio a nivel nacional. Entonces, cada unidad de negocio tiene unas prioridades, unos requerimientos, objetivos. Entonces, cuando yo ingreso a una reunión o estoy con las operaciones de Plaza Vea, me pongo modo Plaza Vea. Luego estoy con lineamientos macro, luego estoy con lineamientos más, luego estoy con lineamientos Oslo, luego estoy con otros lineamientos de cada unidad de negocio. wow. Entonces, es Claro. muy dinámico. Entonces, creo que uno de los skills más poderosos que tenemos que tener es el tema de la organización. Organización es clave para este sector retail porque probablemente lo que hoy es prioridad, mañana ya no es prioridad. Entonces es muy dinámico porque el mercado en sí, el mercado es dinámico. Entonces está Ujú, como que muy abierto al cambio, a la resiliencia. Creo que ese es como que skills bien importantes que trabajar. Y de cara al sector retail, ¿cuáles son los principales enfoques o nuevos retos? Uno es el tema de la huella de carbono, pero no solo enfocado en alcance uno y alcance 2, que es como que lo de la mayoría, el gran
como que la gran criticidad de un retail está siempre en su alcance 3, ¿no? Que son las categorías 4 y 5 de los productos que compramos, importamos y los que vendemos de cara al mercado. Entonces, ese es uno de los principales retos, cómo reducir el alcance de 3, cómo trabajar con estas cadenas aguas arriba y aguas abajo. Y el Ujú, segundo gran topic que veo es el tema de packaging. Ponemos un montón y somos súper conscientes de que ponemos muchos productos en el mercado, en las góndolas, en las familias peruanas. Entonces, definitivamente, uno de las estrategias o uno de las ítems principales sigue siendo el tema del packaging, ¿no? Que en verdad acá en el Perú es algo nuevo, se viene trabajando, ¿no? Todavía no hay como muchos lineamientos tan claros, pero definitivamente cuando volteamos a un México, a un Chile, a un Colombia, tienen a Europa también, ¿no? Pero claro, y compararnos un poco con Europa es utópico porque tienen otra realidad súper distinta. Pero claro, ujú. ellos ya tienen unos lineamientos muchísimo más aterrizados con temas de packaging, ¿no? Y diría que ese es como los temas bastante claves que se vienen para este sector. Ujú. Sí, claro, y aparte que creo que, como dices, debe ser súper dinámico el ambiente porque, claro, coordinar con tantos como empresas importantes en el país debe ser como también bastante retador, pero ahí ya como en el tema del medio ambiente, claro, me imagino que el tema de residuos por el packaging debe ser como un pilar importante para ustedes. ¿Cuáles son, digamos, las como visión o estrategias que puedan tener como holding? Siendo responsables que su operación en sí genera tantos residuos, ¿no? Y bueno, más que todo enfocado al consumidor, como cuál es ahí su rol que tienen para ellos. Claro, nosotros lideramos a nivel nacional un movimiento que se llama Recicla Consciente. Ya tiene muchísimos años en el mercado, incluso nos aliamos con otras grandes empresas, y esto está pensado de cara al consumidor. Ujú, Tenemos cuatro frentes, pero los principales que podría decirte es uno, educación ambiental. Hay góndolas cuando uno va a una tienda Plaza Vea que tienen algunos jalavistas con algunos QR informativos que te indican ciertos productos, cómo los puedes reciclar, ¿no? Y además de ello, nosotros a nivel nacional tenemos a un aproximado de 60 estaciones de reciclaje de cara a que los clientes, los consumidores finales, una vez que hayan terminado sus productos y demás, puedan acercarse a estas tiendas y puedan hacer una segregación adecuada y nosotros nos responsabilizamos porque estos residuos, esos reciclables, entren dentro de una cadena de valor totalmente trazable, ¿no? Entonces, esos son el principal que nosotros realizamos. ujú. Y ahí también como que mencionaste lo de la huella de carbono y en sí como el alcance 3 el de los proveedores, también me imagino que debe ser como desafiante coordinar con tantos proveedores porque claro, en un supermercado específicamente como hay mucha como diferencia y muchas marcas, Sí, entonces ahí como cuál es tal cual. su trabajo con ellos, porque me imagino que hay proveedores que son muy grandes y otros que son muy pequeños, ¿no? Entonces ahí cómo hacen el trabajo. Claro, has tocado un punto muy importante porque claramente tenemos un universo enorme de proveedores. Lo que nosotros tratamos de hacer o hemos hecho los lineamientos que tenemos es primero priorización, que creo que es clave. Ujú, No podemos abarcar, es decir, al 100% de proveedores, pero sí nos enfocamos en los proveedores, uno, que más nos surten y dos, los más críticos, ¿no? El nivel de criticidad que nosotros pasamos por una evaluación ESG. Entonces, de acuerdo a eso, se identifican los proveedores que están críticos. ujú, Pasan ciertas auditorías. Hemos este año, junto con el corporativo que es de Interco Retail, se lideran auditorías ESG, las cuales nos logran identificar cuáles son las brechas, las oportunidades de mejora que tienen estos proveedores y a ellos también les ayuda, ¿no? Les ayuda a identificar cuáles son estos grandes inputs que podrían ir mejorando, ¿no? Entonces, es un trabajo coordinado, no te digo que ya lo hemos interiorizado y el proyecto está cerrado al 100% porque sí, estamos en una mejora continua, constante, pero ujú, esos son como los grandes pasos que hemos dado en materia de cómo gestionar a nuestra cadena de abastecimiento. ujú. Y ahí como hablando también lo de el tema del packaging y residuos, como
En tema de economía circular, quizás, como qué oportunidades de circularidad ves para sectores tradicionales como el retail, por ejemplo. Claro, ahí en economía circular sí me gustaría como que resaltar que la economía circular no simplemente es reciclar tus residuos, creo que inicia desde mucho antes. Cuando uno mira economía circular, para mí es un poco también pensar en el rediseño del empaque, porque al final del día el mejor residuo es el que no se genera, porque no tienes que Ujú. gestionar algo ahí. Creo que ese debería ser el foco principal de cuando hablamos o miramos de economía circular, ¿no? Una innovación que tiene que ir enfocada en el rediseño, en el ecodiseño, como también se le conoce, ¿no? Nosotros tenemos lineamientos, que son las Golden Design Rules. Estas Golden Design Rules son diversas categorías que te indican cómo es que tú puedes gestionar o adecuar un mejor packaging con la finalidad de que éste tenga una alta tasa de reciclabilidad en el mercado. Y te pongo un ejemplo súper sencillo. Puede ser desde que la botella PET pase de ser color verde a ser color transparente, Mm. o simplemente es que la etiqueta de tu botella no tenga un pegamento, porque no sé si te has dado cuenta que hay algunas etiquetas que cuando las sacas son muy difíciles de retirar de la Sí, botella y se quedan pegadas, y hay otras que son súper sencillas, se salen al sí. toque. Entonces, la idea es migrar a esas etiquetas que se retiran súper fácil, porque Ujú. también la botella ya no tiene ese otro plástico que lo está contaminando, sino es PET totalmente reciclable, ¿no? Entonces, creo que la principal mirada cuando hablamos de estos proyectos de economía circular estarían enfocadas en el diseño del empaque, y también en mirar lo que ya tenemos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Es voy a ser como que muy, muy concreta con este ejemplo. Nosotros manejamos un proyecto en los del IBEA. Los del IBEA son estos espacios donde se vende buffet al peso en las Ya. plazas, ¿ya? ¿No? Y en estos espacios se logró identificar cuando nosotros, ejemplo, estamos en tu casa y quieres hacer un budincito, buscas el pan del día anterior probablemente y haces tu budín o tu ají de pollo, ¿no? Entonces dijimos, si hacemos eso genuinamente en nuestras casas, ¿por qué no podemos trasladarlo al negocio, ¿no? Ujú. Y ahí nació Gastronomía Circular, que definitivamente el resumen es que recuperamos excedentes alimentarios y los transformamos en nuevos productos para nuestros consumidores finales. Gana el cliente porque obtiene un producto a menor costo, ¿no? Gana el negocio porque reemplaza las mermas por ingresos, y gana también el planeta porque contribuimos a la reducción del desperdicio de alimentos, y también contribuimos a la reducción de residuos. Entonces, claramente, ahí estamos como un proyecto de economía circular enfocado en el sector retail, donde no tuvimos o sea, no tuvimos que crear algo desde cero, no tuvimos que comprarnos la super máquina industrial y exportarla, importarla de Alemania o de otro país, ni nada de eso, sino Ujú. simplemente tuvimos que mirar de forma diferente lo que pasaba frente a nosotros, ¿no? Entonces, de Claro. eso también se trata un poco, ¿no? De empezar a cambiar el chip de cómo, o sea, qué tenemos que desechar por ver cómo lo podemos transformar, ¿no? Ujú. Entonces, es un poco de esas dos miradas que te doy. Sí, creo que ese último aplica igual para muchos sectores, porque creo que a veces relacionamos economía circular con innovación, pero como de primera gama, cosas así, cuando en verdad a veces Claro, simplemente es revisar tu proceso o ver qué puedes aprovechar y hacerlo cien por como ciento en tu realidad, ¿no? Porque al final es lo que va a ser sostenible en el tiempo. Y ya ahí tal como un cual. poco cerrando, como, ¿qué consejo le darías quizás a alguien que está iniciando en sostenibilidad o en ambiental y que quiere crecer en el rubro, que es algo que de repente te hubiera gustado escuchar cuando iniciabas? Ay, me encanta esa pregunta. Siento que los que estamos en sostenibilidad somos, no me gustaría decir que somos soñadores, pero sí estamos con un foco muy importante de que queremos cambiar la realidad que tenemos y por una realidad muchísimo mejor. Entonces, creo que el mayor consejo sería perseverancia, o sea, que perseveren con sus objetivos, con sus sueños, con lo que ellos tienen,
también mucha adaptabilidad, que no simplemente acepten la respuesta como que no se va a dar, sino que traten siempre de darle la vuelta al tema. Un no no es una, es solamente una restricción momentánea, porque si volvemos a replantearlo, definitivamente se no puede cambiar. Y el último consejo con el que me gustaría cerrar para una persona que recién está o quiere ingresar a este mundo de la sostenibilidad es que tienes que amar la realidad de tu país, tienes que empaparte mucho de lo que está pasando hoy en día. No podemos hacer sostenibilidad si estamos desde una burbuja, ¿no? Hay mucha realidad al interior del país y creo que eso también se lo debo a la minería que me permitió estar 5 años viviendo en diferentes provincias, regiones, ciudades a nivel nacional y puedes entender mucha realidad y puedes comprender a veces cuáles son las decisiones o las consecuencias o cuáles son los pensamientos que tienen diferentes personas, ¿no? Entonces, siento que es un poco más conciliador nuestro rol, pero también un enfoque muy estratégico, ¿no? De cómo este negocio puede ir cambiando, ¿no? Hay muchas charlas que tenemos que tener con partners estratégicos dentro de la organización para un poco determinar o identificar que la sostenibilidad al final del día es rentable para el negocio, ¿no? Y no solamente porque es un tema económico, sino que también las personas ya son mucho más conscientes, ¿no? De estos temas y siempre como que están en búsqueda de cuál es la empresa como más confiable, ¿no? Entonces creo que eso es al final del día. Ujú, Ujú. sí, totalmente de Sí, acuerdo. Creo totalmente de que acuerdo. ahora Creo que ahora nosotros como nosotros como consumidores consumidores, valoramos mucho ese tipo de acciones sobre sostenibilidad que hacen las empresas y cada vez más como lo estamos interiorizando en nuestro día a día, ¿no? Porque al final es como tener siempre presente este enfoque como de mejorar y lo que mencionaste, ¿no? Que a veces sí, como he escuchado que los de sostenibilidad son como soñadores o como quieren el mundo ideal, pero es que ese al final es el propósito por el cual trabajamos, creo, de conseguir que los procesos sean mejores y que sea un mejor mundo. claro, es verdad. O sea, no podemos mejorar el mundo porque no somos superhéroes, pero al menos sí podemos Sí. cambiar un mundo. O sea, basta con que una persona sienta el impacto de lo que estamos haciendo, porque al final del día los proyectos que llevamos son de triple impacto económico, ambiental y social. Y basta con cambiar un mundo para que ese sea un efecto multiplicador y dominó. O sea, a mí me gusta creer eso, pensar eso, ¿no? Ujú, Y creo que eso es el lado más bonito y por eso me encanta estar en sostenibilidad porque siento que me conecta con ese lado un poco más humano, ¿no? A veces los ingenieros somos un poco más fríos, más numéricos, más así como medios robóticos, pero a mí me gusta mucho romper el molde de ello y claramente siempre estar como bastante conectada con el tema de la realidad y ver qué podemos aportar desde nuestras canchas. ujú. Sí, me quedo con esa última frase. Muchas gracias, Harumi. En verdad ha sido súper valioso como toda tu experiencia que has compartido y espero que hayamos podido incentivar a más personas a que se unan a este sector y que les haya servido también para crecer en sí en todo su aspecto de vida. Gracias. Buenas, muchísimas gracias, Tatiana, cuídate.